propósito de las variantes, que es un tema para hablar y para analizar, fíjate que Uruguay en esta fecha FIFA mete 8 cambios en 2 partidos, pasando el minuto 80. O sea, pasando el minuto 80, sumando Inglaterra y Argelia el partido del pasado viernes y el partido de ayer en la tarde, Uruguay suma 8 variantes del minuto 80 para arriba. Y algunos jugadores que entran y que no tocan la pelota, caso Martínez y De la Cruz, que ayer entran sobre el minuto 92 cuando se dieron 3 minutos en el tiempo adicional. Entonces es un tema para analizar lo que plantea el Pillo a propósito de las variantes. Algo no reciente, algo que no pasa en esta fecha FIFA. Yo recuerdo que esto lo hemos hablado muchas veces acá en el programa, de qué es lo que pasa con los cambios. Y Bielsa habló sobre este tema. Y vamos a escuchar a Bielsa, porque creo que cuando termina el partido lo primero que uno quería justamente la explicación. ¿Por qué los cambios tan tarde? Cuando, por ejemplo, contra Inglaterra hay jugadores que entraron bien y que tan solo en 3, 4, 5 minutos, si querés, dentro de la cancha generaron, por ejemplo, el penal que le hacen a Federico Viñas. 3 actores por lo menos que entran y que entraron y fueron y tuvieron la incidencia justamente directa en lo que terminó siendo el empate de Uruguay. ¿Por qué tan poco tiempo para esos futbolistas? ¿Qué pueden realizar, qué pueden llegar a generar en cuanto a un recambio esos jugadores? Y por el contrario, el rival sí te empieza a poner cambios, te empieza a refrescar el equipo y Uruguay se cansa, se plaga de faltas, se plaga de tarjetas amarillas y los equipos justamente en esa trama final empiezan a generar más molestias desde el punto de vista defensivo del equipo uruguayo, que lejos está de poder ganarte un partido quizás en el final del trámite, porque el equipo ya no puede más. Es un tema contador para analizar el tema de las variantes. Sí. Sí, porque como decís vos, es reiterativo, no es algo puntual de un partido. Yo siempre, por lo menos lo que he manifestado, es que me da la sensación que Bielsa no se adaptó a la nueva modalidad de los 5 cambios, siempre piensa en su cabeza 3 cambios. Y hay 2 cambios que son, más allá que en estos partidos se podía hacer hasta 8 cambios, y hay 2 cambios que siempre son de relleno sobre el final o a veces ni los hace. Entonces, la verdad, no aprovecha esa posibilidad de rotación del equipo, de tener jugadores frescos en cancha, sumado a la tomada de pelo, ¿no? Porque la verdad, más allá de que hay jugadores que ingresaron, por ejemplo, contra Inglaterra en los últimos minutos, también en el partido de ayer, el ingreso de Nicolás de la Cruz y de Emiliano Martínez al minuto 92 10, cuando quedaban 40, 50 segundos de partido, y para un profesional es una tomada de pelo. Para mí es una tomada de pelo. No le encuentro el punto positivo al jugador de entrar 40 segundos al partido, que no tocan la pelota prácticamente, y tampoco le veo la resultancia de ese ingreso del jugador en el equipo. Entonces es simplemente una tomada de pelo. A mí uno veía cuando el juez pitó el final del partido que enfocaba, que se veía De la Cruz, la verdad molesto, porque claro, entras 40 segundos, no tocó la pelota De la Cruz. No tocó la pelota. Entonces, para un jugador que viene de repente con la necesidad, después de mucho tiempo, de tener por lo menos 10 minutos. 10 minutos para tocar 4 pelotas y ver cómo está, volver a sentirse jugador de la selección, después de todo lo que le pasó. Vos lo ponés 40 segundos. Entonces, ese tipo de cosas, más allá de de la implicancia que tiene un cambio en un equipo de fútbol, me parece que supera justamente esa situación, ¿no? Y ya pasa a lo personal a algo que yo lo tomo por lo menos como una falta de respeto para 2 profesionales que en la fecha FIFA jugaron 40 segundos. Pillo, voy contigo también para analizar este tema de los cambios, lo que quieras, Pillo. Te sumamos también a la charla para seguir analizando lo que ha sido esta doble fecha de Uruguay, y nosotros también arrancamos por ese camino que titulaste, el tema de las variantes de Uruguay. A ver, yo empecé el vivo ayer, después del partido, diciendo, hace calentar a un muerto. Y ayer en La Voz del Fútbol Televisión dije, yo no quiero ser irrespetuoso, todo lo contrario. Pero pareciera que con los cambios está Gagá. ¿Qué quiero decir con esto? Que los hace sin básicamente analizar lo que está pasando. Y la explicación que dio, y en un ratito la vamos a escuchar, en la conferencia de prensa, sobre todo de los últimos cambios, él lo que dice es, veo el juego y veo jugadores cansados. Y el jugador cansado puede ser sinónimo de una lesión. Entonces, para prevenir esa lesión de un jugador que yo veo cansado, lo cambio. Ahora, los ve cansados en el minuto 91-92. Cuando normalmente Uruguay, por el despliegue físico que hace en el partido con Inglaterra y ayer también en el partido con la Argelia, a partir del minuto 15, el segundo tiempo, los jugadores están muertos. Entonces hace una valoración de lo que pasa en la cancha media hora más tarde de lo que realmente debió serla. ¿Me explico? Entonces, él entiende que ayer, por ejemplo, Valverde y los jugadores que salieron al final, minuto 92,
los saca porque estaban cansados. Georgian de Arrascaeta incluso hizo una locución sobre de Arrascaeta de lo que pasa en el Flamengo, diciendo el Flamengo en los partidos no lo utiliza en los 90 minutos. A Georgian lo utilizó prácticamente todo el partido con Inglaterra y ayer lo cambia en el minuto 92. O sea, pone un argumento y la resolución que toma en la cancha es totalmente diferente al argumento que da en la conferencia de prensa. Y él lo que ve en el minuto 91-92 es lo que vemos nosotros a partir del minuto 55-60. Que hay que jugadores que tienen un despliegue por la forma de jugar de esta selección de Marcelo Bielsa que están ya fundidos. Entonces, en un campeonato del mundo, con la seguidilla de partidos que hay, yo me temo que va a pasar lo que todos estamos viendo que puede pasar y queremos evitar que pase. Que vamos a tener jugadores fundidos en el tercer, cuarto partido. Absolutamente fundidos. Entonces, a ver, reitero, no quiero ser irrespetuoso. Pero yo quiero que los bielcistas me expliquen los dos cambios de ayer cuando entran Nico de la Cruz y Emiliano Martínez, que literal no tocaron la pelota. Entonces, además, venir de un contexto complicado, venir de una Copa América complicada en el relacionamiento. Venimos del 5-1 o el 1-5 contra Estados Unidos. Venimos de una conferencia de prensa donde Bielsa pone el corazón arriba de la mesa y él reconoce que es tóxico para los jugadores. Venimos de todo eso. Y hacer dos cambios con dos jugadores que no tocan la pelota, cosa que si yo fuera Nico de la Cruz y Emiliano Martínez, pero sobre todo Nico, que tiene una trayectoria, que tiene un nombre, que a nivel continental es un tipo sumamente considerado, lo hizo en River, lo está haciendo en Flamengo, que además venía de un proceso donde necesita algunos minutos para jugar. El tiempo se tiene que ver recontracalentado. Entonces genera una interna al santo botón, sin ninguna necesidad de hacerlo. Ese Marcelo Bielsa, ayer esos dos cambios que generaron que los jugadores no tocaran la pelota, literal, también es el sello de Marcelo Bielsa, es el combo Bielsa. Bueno, esta parte del técnico no me gusta en lo más mínimo, porque no traduce una realidad de ida y vuelta con el plantel que se está viviendo y concretamente con los jugadores, hace cosas que hacen calentar a los jugadores y aparte no termina siendo eficaz lo que él está traduciendo de lo que está pasando en el campo de juego. Cuando ve media hora más tarde lo que media hora antes todo el Uruguay ve, que los jugadores se funden desde el punto de vista físico en los segundos 45 minutos. Totalmente de acuerdo con este tema. A ver, y el tema es que ahora esto se corta. Porque ahora en marzo vos jugás los dos partidos, los jugadores vuelven a sus equipos, ya el fin de semana empiezan a entrenar para jugar justamente en sus respectivas ligas. Ahora en un mundial esto sigue de largo. Son los primeros dos partidos mundial. El tercer partido con España, que significa mucho ese tercer partido para ver quizás un futuro rival en los 16avos de final, si puede llegar a ser argentino o no, no me quiero adelantar, pero más o menos creo que se va a ir encaminando de esa manera. En lo lógico tendría que suceder eso. Entonces no es un partido que vos tendrías que generar una rotación porque justamente el tercer partido te toca con España. Entonces, ¿a qué apunto con esto? Una fecha FIFA común como la de ahora, dos partidos, se corta, los jugadores vuelven. Una Copa del Mundo todo sigue largo. 3 partidos, un cuarto partido en 16avos, querés llegar a un quinto, octavo de final, más o menos. Tenés 4 o 5 días partido, 4 o 5 días partido. Entonces, vas generando un desgaste. Sí, sí. ¿Entendés? Sí. No es lo mismo una fecha FIFA que un mundial donde tenés muchos partidos en pocos días. Exactamente, ese es el tema. Por eso es importante refrescar y reforzar el equipo, renovarlo. Una de las críticas que hicimos en su momento a Tavares en el Mundial de Rusia fue que justamente en el tercer partido, cuando jugamos con los locales en Moscú, no hizo rotación del equipo. Seguramente la gente lo recuerda. Año 2018, Mundial de Rusia. Jugamos el primer partido, jugamos el segundo partido, no jugamos bien, pero terminamos ganando. Y llegamos al tercer partido, puso toda la carne en el asador. Terminamos ganando por 3 goles, 3-0. Gran partido de Uruguay. Pero eso nos condicionó, porque al otro partido se vino Sochi, Portugal. Y en el medio de Portugal se nos lesiona Cavani. ¿Qué lesión tuvo? Rotura fibrilar. Desgarro. Y eso es la seguidilla de partidos. Es cierto que había un día menos
en relación ahora de recuperación, es cierto, en aquel momento había menos de días de recuperación de un partido a otro con relación al próximo campeonato del mundo, pero se lo desgarró Cavani. Básicamente Uruguay era un equipo que jugaba para Suárez y Cavani. Una de las dos patas se termina rompiendo a nivel muscular. ¿Por qué? Porque el técnico en aquel momento, reitero, el maestro Oscar Washington Tabárez, en el tercer partido no hizo rotación. Yo cuando hablaba justamente de las evaluaciones en el comienzo del programa, hacía referencia justamente a que básicamente él utiliza una oncena para Inglaterra y básicamente esa misma oncena con algún cambio puntual es justamente para el partido con Argelia. No hizo mucha rotación. Yo los cambios del minuto 86 para adelante no los entiendo como rotación. Ahí no está rotando el plantel. Cuando mete ayer a Nicolás Cruz y a Emiliano Martínez no es para rotar el plantel. Es porque él ve que hay jugadores de los titulares que están cansados y recién lo ve en el minuto 91-92 y ahí los cambia sin importar lo que pasa por adentro de la cabeza de los jugadores que entran y no tocan la pelota. Entonces yo lo que temo es que esa rotación no va a desarrollarse en el Mundial porque hay indicios muy claros en función de las decisiones equivocadas que toma el cuerpo técnico de la selección nacional encabezado por Bielsa, y seguramente alguno, ojalá me equivoque, de esa oncena titular que no va a rotar para los partidos, lo va a terminar fundiendo o lo va a terminar rompiendo en la Copa del Mundo, porque como bien decís vos, Juanito, acá 2 partidos y se corta, fecha FIFA 2 partidos y se corta, pero acá tenemos un partido, otro partido y un tercer partido con España, que pasa a ser fundamental para saber cómo va a clasificar Uruguay a una siguiente instancia, si primero o segundo, y eso dependerá el rival que enfrentemos en una nueva instancia, y eso puede llegar a depender de si seguimos o no el campeonato del mundo. Entonces, tenemos problemas en los cambios, tenemos problemas en que el técnico entiende que los jugadores están cansados cuando están fundidos media hora antes, y tenemos problemas con la rotación del equipo. Él tiene una oncena titular y no lo mueve de eso, sin ningún tipo de dudas. Este es el combo de Marcelo Bielsa después de 3 años de trabajo al frente de nuestra selección nacional. Sí, y sumado a, cuando se llega al Mundial, están llegando al final de las temporadas los jugadores con sus equipos, y tenés que agregarle todo lo que es el cierre de temporada, ¿no? Para los jugadores que ya llegan cansados al Mundial, como un agregado más de toda esta situación física, que más allá de la rotación que puede haber en el Mundial, que yo creo que siempre es necesaria, me parece que la utilización de los 5 cambios es más relevante, porque de repente, por el grupo que nos tocó, de repente ese partido con España es decisivo para ver si en la fase siguiente jugás con Argentina o de repente tenés un rival más fácil, no sé si puede fácil, ser Argelia, puede ser pero Austria, más sencillo. Entonces digo, me da la sensación que ese último partido va a haber que jugarlo con todo, pero el tema es vos también en que la utilización de los 5 cambios de manera adecuada en los 2 partidos previos, incluso pudiendo hacer algún cambio en el partido contra España, eso ya te da otro aire. Hoy la posibilidad de los 5 cambios te da un margen superior en cuanto al descanso de los jugadores, ¿no? Y hay otro tema, Claudio, que lo ponían ahí en el chat también, muchachos, lo vimos en el Mundial de Clubes, el tema clima. Sí, es incluso un tema para tomar, pero en serio, es un tema que es no menor, porque lo vimos en el Mundial de Clubes constantemente. Primero que separaban todos los partidos, mitad del primer tiempo y mitad del segundo tiempo. Sí, después de los 20 minutos hay un parate. Claro, mucho calor, muy pesado para los jugadores, el desgaste se duplica, entonces también está ese argumento que ponían ahí, que es súper válido también. De hecho, ayer, Juanito, por ejemplo, en el México, que se jugó el partido de Bolivia, ya hubo parate también por el tema del calor. En el partido de Jamaica, que se jugó en Guadalajara, que es donde va a jugar Uruguay frente a España, también hubo un parate importante por el tema del calor. O sea, el clima, o sea, no es un tema solo de Miami, México también. Entonces los 3 partidos por Uruguay van a ser de clima pesado, y bueno, en definitiva habrá que ver cómo logra pasar por todo eso. Para mí otro elemento también que a mí por lo menos me hace recontra calentar. Entiendo que el entrenador de repente no está con todas las luces para el tema de los cambios. Ahora, ¿qué carajo hacen los ayudantes técnicos de Bielsa? ¿Qué carajo hacen?
Yo te puedo explicar lo que pasa. ¿Pero qué hacen? ¿Cuál es el trabajo de los ayudantes de Bielsa? Pero ¿sabes lo que pasa, Les Claudio? alcanzan las cosas, porque otra cosa, no veo que hagan otra cosa que no sea alcanzarle el cafecito, alcanzarle el no sé qué. Porque digo, si vos sos ayudante de Bielsa y ves que tenés medio equipo fundido, no vas y le decís, che, Marcelo, vamos a cambiar. Se nos mueren los jugadores dentro de la cancha. Es que justamente se ve que no entran a ese punto. No entran a esa línea, no tienen incidencia en Bielsa. Pero es lo que te digo, no se atreven. No son ayudantes técnicos de Bielsa. No se atreven. Son ahí unos muchachitos que, según lo que precise Bielsa, digo, son los mozos de Bielsa. Los ayudantes son los mozos de Bielsa. Y sí, porque no hacen otra cosa. Es que yo creo que el ayudante técnico justamente el rol que tiene que tener es... no hay uno que vaya y le diga, mirá Marcelo, a mí me parece que estamos en el minuto 65, Claro. ya tenemos el equipo cansado, hagamos 2 cambios ahora, 2 en el minuto 80. Es que muchas veces es muy importante No el hay ayudante uno, técnico. porque Muy tiene importante. está Quiroga, está Reyes, no hay uno. Hay otros muchachos ahí que andan en la vuelta. No, pero sobre todo Reyes y Quiroga no están cercanos a él. Con las computadoras. Bueno, pero el que está con las computadoras no le dice a Quiroga, mirá, tenemos 3 que están fundidos. Andá y avisale a Marcelo. O sea... ¿Cuál es el rol? ¿Qué hacen los... ¿Cuál es el rol que tienen? ¿Cuál es el trabajo de los ayudantes técnicos de Bielsa? Además de ser los mozos de Bielsa. Porque no hacen otra cosa. Entonces, no seas malo, hermano. ¿Sabés lo que pasa? Yo creo que ahí hay terror. Entiendo que Hay cuiden terror. su trabajo. Pero no puedes vivir con ese miedo. A ir a decirle a Bielsa, mirá, Marcelo, tenemos 3 jugadores fundidos, vamos a hacer los cambios. Digo, no entiendo. La verdad que no entiendo. Vos sabés, Dale, Pillo. contador, que tremendo título que metés, ¿eh? Los ayudantes son los mozos de Bielsa. Yo en estos últimos partidos vi ayudantes de Marcelo que le llevaron la botellita de agua pedida por el propio técnico, el café que lo caracteriza a Bielsa, ese café que en su momento Scaloni le llevaba a Bielsa cuando integraba hace muchos años su cuerpo técnico. Y estamos hablando de Scaloni, campeón del mundo como técnico con la selección argentina. A ver, yo no estoy ahí, ustedes no están ahí, no estamos ahí en el ida y vuelta. La sensación que queda de afuera, cuando ven y se enfocan en las imágenes o los partidos al técnico de la selección, es que cuando gira hacia atrás, normalmente, perdón la expresión, los caga a pedo, la verdad. Sí, sí. Y de una forma y con un lenguaje gestual y corporal no adecuado para el técnico de la selección ante tanta cantidad de miles de espectadores en el escenario deportivo en el cual está jugando Uruguay. Esa forma no va de la mano justamente de un entrenador con su gente de confianza. Pero el título que vos metés, en realidad es, a ver, si los ayudantes de Bielsa le dicen, se ríe Juanito, los ayudantes de Bielsa le dicen a Marcelo, van 15 minutos del segundo tiempo, Valverde está fundido, Georgian está fundido, Ugarte, sobre todo Ugarte, está fundido, cambialo. Si eso pasa, Bielsa no le da pelota. Bueno, ¿Qué puede pasar? Que ellos no se lo digan porque no se animan. Y la figura de Marcelo Bielsa es como una figura de el pater familia, donde los integrantes de la familia, que son justamente los 2 integrantes a los cuales vos hacías mención, no se animan a decirle, Marcelo, estamos viendo que el equipo está muerto físicamente. Pillo, aparte hay un tema. El partido con Inglaterra se la agarra con Ugarte. En un momento Ugarte lo mira. Ya está. Y en la expresión del cuerpo de Ugarte era como diciendo, loco, sacámelo un poquito. Sí, sí. La verdad. Sí, sí, porque sí. Ugarte lo deja, se desgasta. Ugarte no juega en el ámbito local, no juega en el Manchester. Hemos sido críticos. Ahora, desde el punto de vista físico, lo mata Ugarte. Lo mata. Ugarte tendría que salir a los 15 minutos de cada segundo tiempo. Y sin embargo no pasa eso. Ayer en un momento determinado, Ugarte muerto, Valverde muerto, De Arrascaeta muerto, Olivera, que para mí hizo un gran partido, no solo como lateral, colaborando en la mitad de la cancha para recuperar pelotas, muerto. Y sin embargo, los cambios arrancaron en esencia del minuto 86 en adelante. Y reitero lo que dije hace un rato y ya los dejo. La explicación que da Marcelo está fuera de tiempo. Los veo muertos físicamente y los saco.
pero está muerto físicamente 25 minutos antes. Entonces, lo ve muerto físicamente en el minuto 92, cuando en el 93 termina el partido. Entonces, la explicación que dio no ha lugar para un técnico de las características, de la trayectoria y de la experiencia de Marcelo Bielsa, sin ningún tipo de dudas. Y después lo otro, como conclusión, tenemos un gran problema para concretar goles, por lo menos en estas 2 fechas. 2 partidos, 1 gol y de penal. Piensen ustedes a priori ahora, que ya pasaron unos cuantos días, ¿cuál fue la jugada o las jugadas de mayor peligro de gol inminente contra Inglaterra? ¿Cuál? Y ayer, una en el primer tiempo, el cabezazo de Ronald Araujo, atrás centro de esquina, tiro de esquina de Georgian de Rascaeta, fue muy cerca al palo derecho del arquero justamente Zidane de Argelia, y el gran pase en el segundo tiempo de Valverde, 3 dedos, a Georgian de Rascaeta, cuando tuvo que definir, la terminó tirando por arriba del horizontal. Sí, fueron las situaciones de gol clara. Un tiro, sí, está bien, en el primer tiempo también de Valverde, de afuera del área, pero situaciones claras de gol contra Argelia, 2. Y contra Inglaterra, ¿cuál? Más allá del penal. Entonces, tenemos una carencia de gol enorme. Y nosotros digo, Uruguay, cuando llegó Bielsa, saquemos el tema político, que sí tiene explicación. En el tema deportivo, se nos puso adelante la concreción de un contrato con un técnico que era sinónimo de la expresión futbolística colectiva más cercana a el buen juego, el buen fútbol y la capacidad de convertir goles. Era selección de Marcelo Bielsa. Y esta selección, con Bielsa, después de 3 años, no le hace un gol ni al arco iris. Es una conclusión que, de alguna manera, nos compromete, pensando que estamos a 2 meses de la Copa del Mundo. Sí, son los 2 grandes temas que deja hasta... Hay muchos temas, ¿no? Pero los 2 grandes temas son el tema de los cambios y el tema de la generación ofensiva del equipo. Yo repasaba hace un rato el tema de... Juanito, y perdón, te agrego una más. Dale. El ganar. Porque vos vos en el Mundial tenés que ganar. El resultado. No te sirve ir empatando. Lo que pasa que creo que todo va de la mano con eso, ¿no? Pero, o sea, todo te conduce a eso, claro. ¿no? Ganar. Sí, no, está claro. Contador, está claro. Ganás con goles. El tema de la chance de gol creo que pero lo te lleva quiero decir, goles, vos sabés... Vos a veces no recibir goles, pero si lo haces, no ganás. Claro, pero te quiero decir que a veces el rendimiento no es el mejor, pero sos práctico y resolvés los partidos y ganás. Acá ni siquiera haces práctico para resolver los partidos. O sea, no se da, e insiste con lo mismo, Ahora que te tienes en el tema de los goles, que decía el Pillo, las situaciones de gol. ¿Quiénes generan esas situaciones? Porque Valverde termina incidiendo prácticamente en todas las situaciones de gol que tuvo el equipo en esta doble fecha. Se dependió 100% de Valverde para generar situaciones de gol. ¿Cuáles son las situaciones del extremo claras de Canovio? Del ratito de Pelistri, de Maxi Araujo, de Núñez, de Viñas, de Aguirre en el primer partido. ¿Los atacantes? Sí. ¿Dónde están los atacantes de Uruguay? No. Está Uruguay en ese sentido, en los delanteros, en los extremos. Y el 9 hoy están problemas. Hacen tiempo que están problemas. Pero sí. Están problemas porque aparte, ante malos rendimientos de algunos jugadores, tampoco que tenés otro que entra y que te genera un recambio y que de repente, no sé, tenés un mal momento de Darwin y llega Aguirre y Viña con un gran rendimiento y con goles adentro. Lo de Canovio lo destaco en cuanto a la entrega que hizo contra Inglaterra, sobre todo. Ayer no fue claro, me pareció Canovio con la pelota. Y ayer con muchas faltas. Pero bueno, destaco de repente el rendimiento físico que tiene y para el Mundial va a ser importante. No es el fuerte de Canovio a la hora de la definición de la jugada, la concreción de las jugadas. No solo le caigo a él. Entonces, ¿cuál es el momento de los atacantes de Uruguay? Está en un momento crítico Uruguay en sus delanteros. Sí. Y son los tipos que te definen los mundiales. Y incluso, por ejemplo, lo de Maxi Araujo, que uno ve el nivel que estaba teniendo en su equipo. Y yo creo que si bien no fue una fecha FIFA mala para él, tampoco mostró ese nivel que uno esperaba, ¿no? Por lo menos de mi parte. Digo, son muy pocos los que cumplieron en cuanto al nivel. A mí, por ejemplo, me dejó sensaciones positivas a nivel defensivo. Lo de Ronald Araujo, después de todo lo que pasó, volvió a la selección y jugó los 2 partidos, más allá que ayer lo hace por 45 minutos, jugó bien, se lo vio rápido, ágil, atento a la jugada, o sea, no lo pasaron ni una vez. Entonces, me parece que hay cosas positivas en la selección, no todo es negativo, pero hay puntos negativos que son muy fuertes. Y yo insisto, para mí, en los mundiales lo más importante es ganar. Y Uruguay, de los últimos 20 partidos, si ganó 3 es mucho. Si ganó 3 es mucho, la mayoría son empates y derrotas. Entonces, vos en el fútbol, además de tener una idea de juego donde
vos te sientas representado y que quieras insistir sobre esa idea. Vos en el fútbol también tenés que saber ser práctico para resolver los partidos. Y es lo que Uruguay no está haciendo. Cuando no le salen las cosas que de repente el entrenador plantea, se insiste sobre lo mismo, y los partidos terminan o con empate o con derrota. Terminan con empate aquellos partidos donde hay un buen trabajo defensivo y los rivales no tienen la idea suficiente para poder generarte situaciones de gol. Y termina con derrota cuando el rival sí lo consigue. Pero es difícil encontrar victorias de Uruguay que te den esa tranquilidad de que, bueno, jugamos con Cabo Verde y, bueno, capaz que no salen las cosas, pero vas a tener un centro gol, vas a tener ganados a 0, te lo llevas por delante. No. Que muchas veces le pasó a Uruguay eso en los mundiales, partidos que le costó, los ganó, por ejemplo, con alguna pelota quieta. No veo un Uruguay que gane partidos llevándose por delante al rival más allá del nivel futbolístico. Yo Bien. Lo que digo es, en un momento determinado, criticábamos a Tavares porque la expresión futbolística a nivel colectivo en la cancha no era la adecuada en función de los jugadores que teníamos. Se criticó a Tavares porque tuvo en su proceso de selección, siendo técnico de nuestra selección nacional, a Cavani, a Suárez y a Forlán, 3 fenómenos, que hoy no los tenemos. Y se criticó justamente a Tavares por eso. Se criticaba a Tavares porque hacía tarde los cambios. ¿Ustedes no lo recuerdan? Yo lo recuerdo perfectamente. Entonces, tenemos un técnico, 24 millones de dólares, impuestos incluidos, le sale a la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Qué cambió de la expresión futbolística y colectiva de Tavares a Bielsa después de 3 años de trabajo? Prácticamente nada. A esta realidad de hoy. En el proceso Bielsa metió aquella golondrina que no hizo Verano. Aquel partido espectacular con Argentina y con Brasil luego. El primero en la Bombonera, cancha de Boca, y el segundo en el Estadio Centenario. Una golondrina que no hizo Verano. Pero la realidad hoy, como expresión futbolística Uruguay, es bastante parecida, lo pobre en la expresión futbolística colectiva, a lo que teníamos con Tavares. El tema es que Tavares, bien o mal, ganaba. Exacto. Y hoy no estamos ganando, no estamos convirtiendo goles. El jugador más importante que tenemos, y es el único camino que yo veo que se prendió la luz de esperanza hace unos días atrás, hace 20 días atrás, es Valverde, Federico Valverde. Insisto con lo mismo, si Uruguay no hace un esquema y una situación y una docena pensando en Valverde, estamos fritos. El mejor delantero que tiene Uruguay hoy es Valverde. No es Darwin, no es Aguirre, no es Federico Viña, no es Araujo, no es Pelistri, es Valverde. Y para que Valverde sea un delantero más, tenemos que hacer una selección formada con Valverde como figura principal. Y Valverde tendría que ser extremo por derecha, arrancando directamente en la extremidad derecha, sin ningún tipo de duda. El tema es que el técnico no se anima a hacerlo. Y el técnico hoy, en esto que cita, no tiene los interlocutores más precisos para generarle el juego a Valverde. Para que eso pase, tiene que tener 2 Pac-Man o 3 Pac-Man en la mitad de la cancha para que corten la pelota, se adueñen de la pelota, de la posesión, para entregárselo a la de arriba y básicamente al Valverde. Tenés que tener a Torreira, tenés que tener a Ramarri, hasta de repente a Naita Hernández. Pero el técnico no se anima a dar ese paso. Si no tomamos este camino que yo le estoy diciendo, seguramente en el Mundial pasaremos sin pena ni gloria. ¿Qué significa esto? Ganaremos el primer partido, ganaremos el segundo, vamos a clasificar, obviamente. Con España es factible que perdamos, y seguramente si perdemos con España vamos a enfrentar a Argentina en una nueva instancia. Y esta selección hoy no está en condiciones de ganarle a Argentina. No tengo ningún tipo de duda. Sí. Ningún tipo de duda. De esto de Valverde que dices, yo creo que es el único jugador que cuando recibe la pelota y pasa la mitad de la cancha, es el único jugador que da sensación, por lo menos, de peligro. Sí, sí. O por lo menos decir, patear arco. ¿No? Es el único jugador que pasa la mitad de la cancha y decís, bueno, que tome la pelota, que saque un remate, que es el único que puede llegar a ganar. Ayer, de hecho, saca un remate en el primer tiempo, que lo decían ustedes, que ataja a Zidane, que no fue tremendo remate, pero por lo menos fue un tiro al arco para que un golero rival ataje una pelota.
que es algo que por ejemplo no se había visto con Trafford en Inglaterra el otro día, y es el único jugador que pasa la mitad de la cancha y te da esa sensación de, bueno, patea el arco, que podés generar alguna situación de peligro para el equipo rival. Yo repasaba en el arranque, lo quería decir, del ciclo de Bielsa, los primeros 6 partidos, ¿no? Ese ciclo que siempre hemos hablado de este tema, la mejor etapa del ciclo de Bielsa fue el arranque, el inicio, con esos primeros 6 partidos en el 23. Son 13 goles en los primeros 6 partidos. Fíjate lo lejos que está Uruguay hoy de lograr ese número. No. Y con un Darwin Núñez que hasta ese momento tuvo en esos 13 5 goles. Sí. Y que se van a cumplir en el Mundial 2 años de un 9 de Uruguay sin anotaciones con la selección. Sí. Mitad del 2024. Así todo, yo comparto lo que dice el Pillo. Con pocos minutos de Darwin te das cuenta que en calidad técnica y en presencia física es muy superior a los que le siguen. Es muy superior a los que le siguen. Entonces, está claro que para el Mundial el nuevo titular, Darwin Núñez. Si veo otra cosa, ya me caliento. O sea, si veo otra cosa, ya me caliento. Arranca el Mundial, Darwin Núñez sentado en el banco suplente, me caliento. Porque digo, cuando las cosas son tan evidentes, ¿me explico? Entiendo que de repente le quiso buscar alternativas por las dudas en estos amistosos, te la llevo. Pero yo quiero pensar que en la cabeza del entrenador está Darwin Núñez titular en el Mundial. Titular. Pero, contador, yo te pongo este argumento. La explicación que da Marcelo Bielsa en la conferencia previa al partido de ayer, cuando le preguntan por Darwin Núñez, si Darwin va a tener o no más minutos contra Argelia. Ayer entró en el minuto 70, tuvo por lo menos 20 minutos. Sí. Pero él hace una elucubración y una explicación desde el punto de vista de la salud individual del jugador. Le pregunta Sole Cejas y él le contesta Sole, le dice, en el razonamiento que usted hizo, toma en cuenta que hace 50 días que Darwin Núñez, le dice a Soledad Cejas, no juega. Y yo digo, está bien, es un argumento. Ahora, ese argumento, ¿por qué no lo utilizas con Ugarte? Porque Ugarte no juega tantos partidos como no juega Darwin Núñez, por diferentes motivos. Darwin porque no tiene la posibilidad de jugar a nivel local y porque la Champions, justamente donde juega, está suspendida por esta situación de guerra, por lo menos por ahora, ¿está? Sí. Pero Ugarte no juega porque el técnico entiende que no lo tiene que poner y juega algún partido 4 o 5 minutos. Sí. Pero la resultancia es la misma. La cantidad de días que hace que Darwin no juega son más o menos lo mismo que Ugarte no juega. Entrena, como entrena a Darwin, entrena a Ugarte. Y sin embargo a Ugarte lo pone, lo mata físicamente contra Inglaterra y no lo saca. Y ayer lo mata físicamente contra Turquía, contra Argelia y no lo saca. Son esas contradicciones que uno no entiende del técnico de nuestra selección nacional. Y yo estoy charlando con gente muy afín a la filosofía de Bielsa para que logren darme una explicación que una entienda, básicamente aplicando sentido común, de por qué pasa eso. ¿Por qué la argumentación que dice de Darwin Núñez, que la podés compartir o no, pero en definitiva es una explicación del tema, no lo explica con Ugarte? ¿Me explico? Sí. Es que yo Esas comparto. contradicciones, ya la verdad sinceramente tenemos un montón del técnico de nuestra selección nacional. Y el otro tema son los cambios. La explicación que da Juanito, cuando quiera vamos a repasarlo, de los cambios es insólita. Es insólita. Dice, los cambios los hago porque veo en ese momento que un jugador en la cancha está cansado, fundido. Y si está cansado, se nos puede lesionar. Perfecto, hasta ahí bárbaro. Ahora, eso pasa del minuto 10, 15 del segundo tiempo y él recién lo ve en el minuto 92. Entonces, hay casi media hora donde está pasando algo que lo ve media hora después. Y como decís vos, contador, y los compañeros de él, el equipo técnico, los ayudantes, los mozos, no le dicen nada. Evidentemente no le dicen nada. Y si lo piensan, no se lo dicen. Y si lo piensan y se lo dice, Bielsa hace lo que él entiende, independientemente de la opinión de sus ayudantes, de sus mozos. Sí, vamos preparando ahí de la mano de Joaco Jiménez la palabra justamente Bielsa sobre las variantes. Yo el único argumento que puedo encontrar acá, que no es un argumento, la única explicación que puedo llegar a encontrar sin compartirla, Que no mira el reloj. que no mira el reloj. Que es tan obsesivo del partido, que está tan metido en lo que pasa y en la siguiente jugada,
craneando y pensando el partido, Que se le pasa el partido. que se le va el partido a Bielsa. Es la única explicación que he razonado en este tiempo de por qué creo que los cambios llegan tarde. Pero ahí justamente donde tienen que entrar los ayudantes. Claro. Aparte, O un sea, tipo como Reyes, primero que hace mucho tiempo que trabaja con él. Y segundo que yo recuerdo con el torneo panamericano que lo hemos hablado acá con el Pillo Uruguay, que a Uruguay le fue mal. En vez de ir Bielsa le dio la conducción técnica a Reyes. O sea, hay una confianza, hay un tiempo de trabajo y yo creo que esa confianza se va trabajando y se va mejorando en todo ese tiempo. Pero la otra, que haya una tensión tan grande y un terror tan grande con el entrenador que no se atrevan a decirle. Sí, sí. Marcelo, minuto 60, mirá el 5, no puede más. Mirá el 9, no puede más. Mirá Canovio, está elongando, está cansado. Capaz que va por ahí. O al revés. Marcelo Bielsa soy yo. Miro para el costado, tengo a Reyes. Y le digo, llamá de la Cruz. Y Reyes, que le tiene que decir, no, Marcelo, minuto 92, no lo puedo llamar. Es una falta de respeto por el ahora. Dentro de 30 segundos termina el partido. Y ya está. Pero eso no pasa, porque en definitiva, Nico de la Cruz sale del banco, se pone la camiseta y entra, camino a 2 pasos y termina el partido. ¿Sabes algo que yo vi en el partido ayer? Es que él en el minuto 92 va a poner a Emiliano Martínez. Yo creo que ahí mira el reloj y ve que se le fue el partido. Y lo llama de la Cruz y de la Cruz va corriendo para entrar con Emiliano Martínez, porque ya no tenía más ventana después, creo. Entonces, haciendo alusión a esto que mencionás vos, de que de repente se le va el partido. Porque en el minuto 86, él llama a Emiliano Martínez. Y después frena a Emiliano Martínez y llama a Pelistri, minuto 86. Sí. Y ahí entra Pelistri. Y en el minuto 91, casi 92, vuelve con Emiliano Martínez. Ese fue el proceso. Claro. Pero o sea, Emiliano Martínez lo llamó 2 veces, minuto 86 y minuto 90, casi 92. Claro, pero yo creo que él tenía pensado poner a De la Cruz de repente 5 o 10 minutos, 10 minutos no creo, 5 minutos, y cuando ve el reloj o ve de repente la adición, porque como en el día de ayer no hubo VAR, evidentemente que la adición vuelve a ser como era antes, 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos. No 8 como se da ahora, que te da un margen más para que de repente en el tiempo de adición. Entonces, claro, yo creo que cuando ve la adición y ve que está en el minuto 92 y va a poner a Emiliano Martínez, ya estaba para entrar Emiliano Martínez, y lo llama y va corriendo de la Cruz para entrar. Entonces, ese tipo de cosas, pero ahí es como dice Juanito, ahí tienen que estar los ayudantes. Le tiene que decir, mirá, Marcelo, estamos en el minuto 86, ¿vamos a hacer los cambios o no vamos a hacer los cambios? Si no, ya está. Digo, me siento en el banco suplente y ya está, esperamos el final. Y lo otro, Pillo, y te dejo, capaz que no confía, y él una vez te acordás que lo dijo, capaz que no confía en sus suplentes. Pero, a ver, a mí me llama la atención porque De la Cruz con él fue importante, Núñez ayer en el banco también ha sido importante para él siempre lo destacó. Él lo dijo una vez, quizás no confía en el plantel que tiene, y acá es cuando entra la discusión. Pero no sos entrenador de un club que de repente tenés lo que, no sé, la directiva contrata. Sos entrenador de una selección donde tenés la virtud, o en realidad el derecho también de poder elegir los jugadores que quieras. La verdad que es un factor positivo para los entrenadores poder elegir dentro del mundo el jugador que quieras. Sí, sí. Sin ser de repente un top mundial. Mirá, varias cosas. Primero, en el proceso de eliminatoria, en un momento determinado en uno de los partidos, no recuerdo cuál, cuando le preguntaron la falta de cambios, por qué no hacían los cambios, o hacía tarde los cambios, él dijo en una conferencia de prensa que prácticamente se suicidó en lo que declaró. Dijo que miraba para el banco de suplentes y no veía la posibilidad de cambiar lo que estaba pasando en la cancha. Con una sola particularidad, lo que estaba en el banco de suplentes y él no podía elegir en ese momento, lo había designado él mismo. Entonces, imagínate vos, si sos integrante de ese banco de suplentes, escuchar que tu entrenador dice lo que yo miraba y venía, que podía mejorar o no la situación de cancha, no encontraba la posibilidad justamente en el banco de suplentes. Imagínate vos si integrás ese banco de suplentes. Eso lo primero. Después, a Facundo Torres lo puso en el partido, a los 20 minutos lo sacó. En el segundo tiempo de uno de los partidos justamente de este proceso. Después, algunos jugadores como Luciano Rodríguez lo llevó a todos lados, lo sentó en el banco de suplente a calentar un banco o una silla, porque no lo puso nunca. Y en la última convocatoria, lo mete en la primera lista, en esta última,
en la reserva y después ya directamente no lo mete en la citación. Y después lo otro, los que están en el banco de suplentes, con trayectoria, con experiencia, con nombre, Nico de la Cruz, por ejemplo, Emiliano Martínez es una cosa de último momento de los últimos tiempos, pero Nico de la Cruz lo puso en el minuto 92. Entonces, con los cambios hace todo absolutamente mal. Y hace con los cambios que internamente los jugadores se le recalienten. Y sí. La verdad. Es que yo creo, Juanito, ¿sabés qué, Pillo? Perdón. ¿cuántos años hace que trabajás en Tirando Paredes? Y como 4 años ya. Si yo el primer año te digo, Juanito, empezá a ir al programa, empezá a mirar esto, mirar lo otro, lo tomás como una cosa normal de aprendizaje, claro, de un proceso y ahí está. Ahora, si pasaron 4 años y yo te sigo teniendo en el banco suplente y nunca te saco al aire, vos un día me vas a decir, vos papá, ¿qué estoy pintado? Y cuando te saco al aire, te saco 11 menos cuarto y 11 menos cuarto terminamos el programa. No llegaste a hablar. ¿Qué haces? Sí, ¿No te vas a calentar? Exactamente. Y aparte es el jugador uruguayo, la idiosincrasia del jugador uruguayo, que por estas cosas se recalienta con toda razón del mundo. Cuando este tipo de cosas son absolutamente evitables y pasan con un técnico de la trayectoria de Marcelo Bielsa. Entonces, a ver, para hablar un poco de todo, y ya vamos a escuchar los audios de Bielsa. Veníamos de noviembre, de una fecha FIFA complicada. Veníamos de la Copa América complicada, las consecuencias, el relacionamiento complicado. El 1-5 con Estados Unidos, con una selección B de Estados Unidos, absolutamente complicado. Como dice el propio Marcelo en conferencia, y yo comparto, un resultado que mueve la interna, mueve los cimientos de cualquier selección. Y Marcelo hace una conferencia de prensa donde pone el corazón arriba de la mesa, sabiendo que su continuidad estaba en discusión en ese momento. Logra salir de eso. Lo que tiene que cuidar, básicamente, es el ida y vuelta con los jugadores. Entonces, le podrá decir a Nico de la Cruz, mirá, Nico, pasó esto, esto y esto. Pero la calentura del momento de Nico de la Cruz se la agarró, siendo totalmente evitable. Entonces, si no cuidamos las formas, estamos fritos, porque no venimos con el mejor relacionamiento como, por ejemplo, en su momento tenía Tavares con los jugadores de la selección. Venimos con un relacionamiento complicado. Venimos con el corazón con agujeritos. Venimos, lo atamos con alambre. En el relacionamiento de Bielsa y los jugadores. Entonces, en cada decisión que toma, hace calentar un muerto. Me preocupa hasta eso. Ya no la situación de la expresión futbolística, que cada vez es menos expresión colectiva y menos expresión ofensiva. Juanito recién decía la cantidad de goles que hicimos en tan pocos partidos y en un momento determinado de la eliminatoria éramos la selección más goleadora. 13. Hoy no nos hacemos un gol ni al arcoíris. Los jugadores meten. ¿Respaldaron en ese sentido al técnico? Sí. ¿Sufrimos el partido con Inglaterra? ¿Lo sufrieron los jugadores? Sí. Se repusieron, empataron el partido y si los seguía 5 minutos más, se lo terminamos ganando. ¿Pero por qué pasó eso? Porque los cambios empezaron a dar resultados justamente en la adición del partido con Inglaterra. Si esos cambios, esos 4 cambios, hubieran estado 15 minutos antes, capaz que ganamos en tiempo normal el partido contra Inglaterra, un partido dificilísimo. Entonces los jugadores están respaldando al técnico, por lo que corren, se desgastan en la cancha, pero no por juego, no por calidad ofensiva, no porque colectivamente funcionamos. Entonces hay muchas cosas que hay que solucionar, pero algunas de esas cosas son evitables y el técnico parece que las hace a propósito. Por eso yo dije ayer, cuando arranqué el vivo y hoy con ustedes, muchachos, hace calentar a un muerto. Porque estas cosas hacen calentar a los jugadores, sobre todo de la característica del jugador uruguayo, y son total y absolutamente evitables. Sin embargo, el técnico las hace de todas maneras. Sí.
No, y aparte incluso que estas son cosas que inciden directamente en el relacionamiento, en el día a día, En el ¿no? humor. En el humor. Entonces, no es un tema menor, digo, sobre todo por la situación que vivió la selección. Y otra cosa, ¿no? ¿Para qué carajo, perdón con la palabra, pero ¿para qué carajo la selección negocia con la otra selección 8 cambios? La posibilidad de hacer 8 cambios, si ya sabés que no lo va a hacer. Al revés, vos cuando te pones a hablar con la selección de Argelia y Argelia te dice, ¿qué hacemos? ¿8 cambios? Y dices, no, vamos a hacer 5. ¿Para qué le vas a dar la posibilidad de hacer 8 si vos sabés que tu técnico no va a hacer los 8? Entonces, el otro Exacto. equipo termina con 8 jugadores frescos, el amistoso, y vos terminás con el equipo fundido. Está bien, pero- Entonces, no le des la chance. Pero pará, yo no soy tan crítico en la cantidad de cambios. Por si Porque se esto de le- los 8 cambios no es normal. Somos la críticos lesión. de los tiempos. De los minutos en los cuales ingresan los jugadores. Porque en un mundial no vas a hacer pero 8 no- cambios en un partido, no es común. pero igual no- Ahora, de repente si Bielsa no hace 8 cambios, yo ahí capaz que no soy tan crítico de él. Ahora, sí soy crítico en el momento que te hace, te dije hoy, eran 8 cambios en 2 partidos, creo que dije en el arranque, pasando el minuto 80. Ahí tenemos que apuntar nosotros. No sé si hay que ser crítico que Bielsa no haga 8 cambios en un partido, porque no es lo común. Pero yo no soy crítico que no haga los 8 cambios. Yo la crítica comparto con vos. Es el momento donde hace los cambios. Los 8 cambios están pensados para que vos tengas la posibilidad, si querés, de refrescar a tu equipo en un amistoso Lo que dice y no el contador, exigir. Juanito, lo Ahora, que dice no le des la el contador- chance a Argelia que haga 8 cambios. Si es está un bien. arreglo. Claro, Sí, sí, sí. lo que dice el contador, Juanito, que de antemano sabemos que difícilmente Bielsa meta los 5 cambios. De antemano. A lo sumo 3, a lo sumo 2 y seguramente en el final del partido. Bielsa es así con los cambios. Entonces, no le dé la chance al rival que te meta hasta 8 cambios, que te refresque todo el equipo, todo el plantel, cuando vos estás muriendo físicamente. Porque si hay algo que tiene Bielsa es que lo deja morir físicamente y se da cuenta en el minuto 91, no en el minuto 60. Eso es lo que quiere transmitir el contador, que yo comparto plenamente. Claro, Claro. es como que le estás dando una chance. Yo sé que es un amistoso y que el resultado no tiene una incidencia preponderante en cuanto a los puntos, ¿no? Más allá de lo que pueda significar la derrota. Pero te quiero decir, vos vas a jugar un amistoso contra Inglaterra te mete 8 cambios con el ritmo que tienen, y lógicamente que físicamente te van a comer. Y sabes una cosa, y aparte esto se ve reflejado en el marcador. Porque si vos analizás, los rivales te terminan generando situaciones y goles sobre el final de los partidos también. Pero exactamente, el equipo se cansa y contra empieza a Argelia, recibir situaciones yo creo, y si- empieza a hacer falta sobre el borde del área. Si como vos para analizás a Uruguay ayer, durante casi todo el partido fue superior. ¿Cuándo Argelia, los últimos los últimos 15 minutos, que tenía 8 cambios ya hechos, o 6 cambios, hizo los últimos 2 faltando? Y sí, estaban frescos. Son tipos que físicamente, además, tienen un plus, los argelinos, y todavía con 8 cambios. Y Uruguay fundido entre la cancha. Y te quedás con la imagen de los últimos 15 minutos que Argelia te empujó y Uruguay prácticamente no tuvo respuesta. Entonces, hasta en esas cosas me parece que es importante pensar, ¿no? Si vos sabés que Bielsa, o sea, yo me imagino que Bielsa dice, sí, dale 8 cambios. Pero no, ahí Giordano tiene que sentarse con Bielsa, mirá, Marcelo, si le vamos a dar 8 cambios de chance a estos muchachos que físicamente andan volando, hagamos los 8 cambios. Si vamos a hacer 4 o 5 máximo, y bueno, lo dejamos en 5 cambios. ¿Para qué le vamos a dar la chance de 3 cambios más? O sea, nadie se anima a decir absolutamente nada. O sea, lo que dice Bielsa, palabra santa. Para mí tensiona. Y todo calladito la boca. Para mí tensiona, Entonces, él lo no dijo sea en malo, alguna hermano. conferencia. Yo creo que tensiona y que hay un exceso de respeto con el entrenador. Pero reiteramos lo del cuerpo técnico, la cantidad de tiempo de trabajo que tiene. Pero yo creo que va por ahí el asunto, no encuentro otra explicación. No sé. Sin no sé. compartirlo, obviamente, ¿no? La verdad que no sé. Pero lo de Giordano también, porque ahí es un tema Lo de Giordano también, porque aparte sabemos que tiene mucho ida y vuelta con él y habla mucho con él. Claro, entonces me parece que tiene que haber otra participación de la gente que rodea a Bielsa para mejorar esto. O sea, no se pueden sentar a mirar a ver qué hace Bielsa, porque evidentemente ahí no está la solución. Entonces, me parece que va desde Giordano, porque acá hablo estrictamente de la parte deportiva, ¿no? Giordano está encargado de la parte deportiva, de ahí para abajo, los ayudantes, todos los que rodean la selección. Porque no le voy a pedir a un dirigente que le vaya a hablar de los cambios a Bielsa, porque no saben de fútbol, la mayoría de los dirigentes. Entonces pero Giordano, que es entrenador, que está al mando de la selección de la parte deportiva, y bueno, decirle a Marcelo, mirá Marcelo, ¿por qué no hacemos esto y esto? No sé qué te parece. Pero evidentemente no lo hace. Y si lo hace, tiene un rol totalmente insignificante para la selección. Más allá de ir a buscar los hoteles y ver la cancha donde va a jugar Uruguay, donde va a practicar. Que no digo que no es importante, ¿no? Sí. No digo que no es Logística. importante. Pero me parece que un director deportivo tiene que estar un poquito más arriba de los problemas.
Pero yo qué sé, y no digo, Marcelo, hace el cambio, no digo que Giordano vaya y se siente con Bielsa y le diga, mirá, para mí tenía que entrar tal y salir tal. No, no digo eso, porque eso es tema del entrenador. Simplemente que a nivel general le plantean, mirá, me parece que con el tema físico de los jugadores hay que cuidarlo en un torneo como el Mundial, que vamos a jugar, no sé, es una evaluación que hacemos nosotros. Antes de arreglar los 8 cambios, mirá, Marcelo, si tenemos un promedio hecho acá de los cambios que vos has hecho y me da 3, ¿te parece darle 8 cambios a Inglaterra y Argelia? Entonces, no sé, ese tipo de cosas me parece que también pasa por Giordano, ¿no?